Bueno, estábamos hablando de Punta Catalina, de las plantas del fideicomiso, y vamos a entrar en el contrato. El contrato tiene varios puntos que son polémicos. Nacef iba a enumerar esos puntos, y yo quisiera que empezáramos con Nacef, porque iba a hacer una comparación entre el fideicomiso de RD Vial y el fideicomiso de Punta Catalina, el contrato propuesto para la administración de estas plantas. El comité técnico, me gustaría que empezáramos por ahí. A diferencia de RD Vial, ya todos sabemos que hay una gran diferencia. Aquí hay 5 empresarios que han sido nombrados y que pueden ser cambiados a lo largo de los años por el Poder Ejecutivo, el fideicomiso, el Estado. Y de hecho, 30 años ninguno de ellos va a durar. Es lo lógico. Perdón, no son 5 empresarios, porque Celso Marracín, el presidente, es empresario. Georgie Reynoso es ingeniero eléctrico, que ha sido funcionario público en repetidas ocasiones, ex superintendente de electricidad. Noel, el secretario, no recuerdo su apellido ahora, es abogado. Y hay 2 personas, José Luis Actiz, que era un técnico que ha trabajado en otras dependencias del gobierno, en el Ministerio de Hacienda, en la gestión pasada. Y en la otra persona, John de Armas, a quien no conozco, yo sí. Leí en su perfil que creo que sí, que es empresario. Es un empresario de medios de comunicación. O sea que serían 2 empresarios, y un abogado, retirado. un abogado, un ingeniero eléctrico y José Luis Ortiz, no sé si es economista. Es un empresario que vive en Miami. Sí. Que vive en Miami y que es cubano, que no es dominicano. Y uno se pregunta por qué y qué hace una persona así. Pero bueno, sería bueno que me dijeran sus objeciones con relación a las prerrogativas o al mismo hecho de que sean personas con nombre y apellido las que formen el comité técnico. Nace. No, mira, sobre que sean personas con nombre y apellido, a mí eso no me preocupa, ni siquiera que estén en el contrato. La cláusula 10.9 del contrato dice que el Poder Ejecutivo puede removerlo en cualquier momento, o sea, eso no tiene mayor importancia. Y esto no es un tema de personalidades, o sea, de quién en específico va a ser designado, por la razón sencilla que ya se mencionó, de que el fideicomiso dura 30 años. El problema, no podemos hacerle el contrato a imagen y semejanza de la seriedad que tienen las personas designadas, porque ellas no van a estar para siempre ahí. Entonces, en el futuro, más o menos lejano, digamos 6 años, 5, 10 años, buena parte de esas personas ya no van a estar ahí. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar ese contrato para su ejecución? Y es muy bueno y muy interesante que Marisol mencionara hace un rato lo que bien que está funcionando RD Vial, porque en RD Vial son funcionarios los miembros del comité técnico. Entonces, el problema, como decía Bernardo ahorita, no es un problema de que si público o privado. A mí esa distinción de que lo público siempre es malo y lo privado siempre es bueno, a mí me parece que es algo propio de esas discusiones economicistas de los años 80 y 90, todavía está en medio de la problema de gestión. ¿Quién hace una buena gestión? ¿Quién hace una mala gestión? Y yo te voy a poner, por ejemplo, una de las diferencias entre ambos contratos, 2 en particular. Primero, el contrato de RD Vial deja claro que el fideicomiso va a operar aplicando la ley de compras y contrataciones. Lo deja claro. Eso no está tan claro en el contrato de Punta Catalina, donde dice, bueno, que el comité técnico va a elaborar su propia normativa, que tiene que responder a los principios generales de la ley de compra y contrataciones. Pues eso no es lo mismo que aplica la ley. Eso es lo primero. Lo segundo, y es uno de los grandes problemas de la aplicación del fideicomiso como está en la ley actual a este caso en particular, porque lo que ha ocurrido es que el fideicomiso, como suele ocurrir, se usó primero para cosas muy relacionadas al objetivo original de la ley, que es el mercado inmobiliario. Y después se ha ido relajando por un asunto de la práctica. Eso no es mala fe. Aquí nadie está hablando de que ha habido mala fe. Y entonces ahora se está terminando aplicando a cuestiones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, y quiero poner que en el caso de Punta Catalina, esa planta dentro de 20, 30 años va a valer nada, porque la tecnología va a estar desfasada, porque las calderas se van a sufrir por el uso constante. O sea, el problema ahí, el patrimonio que va a quedar al final del tiempo va a ser el terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, Nacef, Bernardo no está de acuerdo. Me gustaría escuchar qué opina Bernardo sobre lo que acabas de decir. Pero si tú me permites terminar... Es para que haya un debate, porque si no, se nos va el tiempo y es bueno que todo el mundo tenga la oportunidad. No, digo,
yo lo que digo, lo que difiero con NACEF en el tema que él dice que en 30 años esa planta no va a valer nada. Yo digo que eso no es cierto porque Itabo tiene 40 años. Eso pensaba yo. Y está como el primer día. Ahora, todo depende de la operación y mantenimiento. Precisamente porque cuando la capitalización, el gran problema era que la planta de Itabo que estaba en ese momento era un problema ambiental, el problema ambiental que había creado la ceniza, además que no estaba operando. La capitalización fue lo que hizo, que pudiera de nuevo rehabilitarse y ha estado operando. Por eso en una planta eléctrica es fundamental que haya una gestión, un mantenimiento adecuado, las inversiones necesarias, los repuestos y que haya el flujo de dinero para garantizar, porque si no, se convierte en una chatarra. Sí, no, pero ¿qué pasa? Punta Catalina tiene ese flujo garantizado porque con 344 millones de beneficios anuales dichos por este gobierno, ahí no hay que buscar ni préstamos, ni adherentes, ni inversionistas, porque es que ella tiene, 344 millones de beneficios después de cubrir su gasto de operación y mantenimiento. Vamos a ver el comité técnico. Ahora, yo quiero poner en el tapete el tema de la comparación de los dos contratos, porque a mí hay varios aspectos que me preocupan. Lo que está mucho en el debate es el tema del fideicomitente adherente y el comité técnico, pero yo personalmente hay otras cosas que me generan preocupación y yo lo voy a enumerar y quizás la podamos debatir. Fuera del fideicomitente adherente y la configuración del comité técnico, está cómo se designan los suplentes de los miembros del comité técnico, y hay una diferencia marcada entre los dos contratos. Ya la ley de la compra y contrataciones, NACEF lo mencionó. Las inversiones permitidas, ahí hay una diferencia sustancial, porque mientras en ese vial se reglamenta qué es lo que se puede hacer como inversión, en el otro se deja abierto a que sea el comité técnico que decida la política de inversiones mediante un reglamento que ellos mismos van a elaborar. El patrimonio fideicomitido, eso es una diferencia notable. ¿Por qué? Porque en ese vial lo que se está fideicomitando es el flujo de caja de la autopista, no el activo de las carreteras. Hay una diferencia, y te hago la acotación. Sí. Las carreteras son un bien del dominio público, mientras que una planta es un bien de lo que se llama del dominio privado. Entonces yo creo que eso puede, independientemente de que hay diferencias, el Estado puede ser propietario de un bien que como por ejemplo un edificio, un terreno, una planta. No es lo mismo cuando el Estado como tal es dueño de un bien que es de uso público, que es de todo el mundo, que no es propiedad privativa de nadie, como una carretera. El acceso a una playa o cualquier otro bien que sea de lo que se considera que es de uso público y es de dominio público. Pero perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando Sí, pero en este caso, perdona, ahí se está haciendo una distinción donde no hay una diferencia, porque además ese no es el punto. El problema es que el contrato de Punta Catalina, contrario al DRD Vial, que es el contrato con el que se le ha querido comparar para decir, bueno, es que esto se ha hecho siempre así, el contrato de Punta Catalina expone el patrimonio fideicomitido, que son esas cosas concretas, y eso no lo hace el contrato de RD Vial. ¿A qué lo expone, NACEF? Para que la gente entienda, ¿a qué lo expone? Bueno, lo expone en el sentido de que ese patrimonio va a servir de garantías a las deudas que se adquieran en el manejo del fideicomiso. Y con otra diferencia, una diferencia adicional que es muy importante, y es que una vez extinguido el fideicomiso, esos bienes, al ser la garantía, y si no da el flujo, el dinero que hay en efectivo para pagarle a los acreedores, es decir, a la gente que le ha prestado a Punta Catalina, y como dice Bernardo, difícil de explicar, porque si tiene ese flujo positivo de $300 millones al año o $200 millones al año, es complicado, pero bueno, se cobran ellos antes de que el Estado reciba los bienes residuales, ¿verdad? Para eso que bueno ver, NACEF, y es en el caso de RD Vial, el lenguaje del contrato dice que cuando se extingan cuando se extingue el fideicomiso, si usted tiene todavía deuda pendiente, no se la va a poder cobrar sobre esos bienes fideicomitidos. Pero RD Vial sí indica que el patrimonio fideicometido, o sea, el patrimonio que se crea,
sí está puesto en garantía de todos los acreedores. E incluso tiene algo Pero como dijo Bernardo, que no ese tiene este matrimonio, contrato, que es que son los derechos de explotación, claro, que no pero son una sí, cuestión tangible y concreta. dice expresamente que no es deuda pública, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Para mí, los fideicomisos públicos están sujetos al ordenamiento jurídico administrativo. No puede ser una excusa para huir de la aplicación del derecho administrativo. Como decía tú, Bernardo, ahorita, con los flujos de caja que tiene la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que tú decías también que era el caso de GEIT o ETED, no necesariamente se tiene que pensar en que habrá un financiamiento. Ahora, un contrato a 30 años tiene que tener previsiones para el historial y prever a futuro. Pero, ahora, sí, obviamente podrán haber correctivos que deban hacerse. Antes que yo quiero para cerrar esa idea que no ha podido hablar y me quedan 2 minutos. Es que el riesgo, y yo uso la palabra riesgo, es que si yo entrego el activo como garantía de financiamiento, yo estoy exponiendo ese activo a que ante un incumplimiento de pago, ese activo es sujeto de embargo. Y ese riesgo no existe en RD Vial. Entonces, eso es el riesgo. Y a través de ese riesgo que está a través de los acreedores garantizados que establece el contrato, que pueden ejecutar sobre esa garantía que se entrega, que es el activo, obviamente es el riesgo de que por ahí se puede privatizar la planta porque puede pasar al sector privado. Sobre eso. Sí, mira, yo quiero ir al punto de los elementos que a mi juicio deben revisarse del contrato, porque se nos va a ir el tiempo. Yo pienso que respecto de la figura del fideicomitente adherente se deben ponderar 2 opciones. O se especifica que solo el Estado puede desempeñar ese rol de fideicomitente adherente, y en caso de que no sea así, es decir, en caso de que haya la posibilidad de que sujetos de derecho privado participen en esa condición, pues que se tienen que especificar las condiciones. ¿Cuál es el tope máximo de inversión permitido? ¿Cuáles son los márgenes de beneficio que puede ser acreedor ese sujeto de derecho privado, en primer lugar? Y en segundo lugar, yo creo que hay que especificar. Yo creo que un análisis general del derecho permite llegar a la conclusión, pero hay que especificar la aplicabilidad de las leyes de control y de fiscalización propias de la administración pública. Ley 306. O sea, no un reglamento. Ley 340. No, el reglamento es importante, particular para el reglamento es importante. De la planta, el reglamento es importante, pero no puede obviarse la aplicabilidad de la ley. No puede obviarse la aplicación de la ley de la Cámara de Cuentas 1004. Quiero decir algo sobre el tema de la naturaleza de la deuda y de la aplicabilidad de los mecanismos de control del derecho administrativo. El párrafo 1 del artículo 3 de la ley 1004, que es la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, dice que queda expresamente establecido que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por el hecho de ser administrados por personas físicas, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías comerciales u otras entidades de derecho privado, cualquiera que hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución. Es decir, esa disposición del párrafo primero del artículo 3 de la ley 1004 implica una aplicabilidad automática de todas las disposiciones normativas de control en materia de compras y contrataciones, en materia de procesos de endeudamiento, en materia de control de gasto. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el contrato? Que el contrato omite el desarrollo expreso de algunas de esas cosas. Por ejemplo, lo mencionaba Nacef, en el caso de la ley 340 dice que se aplicarán los principios generales, pero cuando tú dices que se aplicarán los principios generales de la ley 340, cualquiera puede interpretar que se refiere solo a los 9 principios que están establecidos en el artículo 4 de la ley 340. ¿Entiendes? Entonces, no pueden ser los principios y las normas generales. Es la ley 340 con todas sus consecuencias. Y eso tiene que constar de manera expresa en el contrato. Muy bien. Entonces, ya dejamos claro que tiene que estar bajo esta ley de compras y contrataciones, aunque tenga que tener su reglamento, para que, eso es lo que acabas de decir, ¿verdad?
Eso es lo que acaba de decir. Entonces, Yo quería tú- señalar, sí, tú querías yo estoy de señalar- acuerdo con lo que ha expresado Cristóbal. Pero un minuto, para irnos a la pausa y pero concluir. Fíjate, el fideicomiso es una figura jurídico-privada y está definido en el artículo 51 de la ley 4720 sobre las alianzas público-privadas, de manera que por esa razón, volvemos al inicio, es necesario un marco general Antes de porque es insuficiente. que se apruebe ese contrato. Sí, no es posible. Ok, Exacto. y el fideicomitente adherente, ya ahora mismo también has dicho que sí, la figura puede estar, aunque no se sabe quién fue que la metió, porque todo el mundo se tira la bola. En un principio, Antonio Almonte nos dijo a nosotros que fue no la estaba de fiduciaria. La fiduciaria dijo que no fueron ellos, que fue la CDE. A propósito de la fiduciaria, el otro tema es que yo pienso que debe cerrarse la posibilidad a una fiduciaria pública. Privada. De que- A una fiduciaria privada, Privada. porque cuando tú puedes cambiar Porque la deja de fiduciaria, no hay más pública que el la banco deja que la de abierta. Banreservas. La deja bien. Exactamente, es la No hay única. más pública. Entonces, No, no, yo creo que esa es y otra además que el cuestión. contrato dice que lo puede cambiar por quítame tapaja, o sea, no tiene que Exacto. justificar para quitarlo. Entonces hay No, que limitar la a fiduciaria puede quitarse sin, Sí, sin, pues sin quítame, causa. quítame tapaja. Pero para O sea, sin cerrar, la justificar. figura del fideicomitente adherente se debe mantener poniéndole los límites de la inversión, el retorno, lo que sea. Yo creo que es o sea, importante que se límite. mantenga, pero debe acotarse mejor. Exacto. Ok. Y hay Pero otra es cosa, en necesario. cuanto a... Pero si- es así debe haber- necesario. No sé, a ver, Es importante, porque- yo creo que es porque- importante abrir la Vamos a posibilidad ver. a que otras personas, otras instituciones puedan invertir. En adición a lo- Pero de derecho público, Cristóbal, Eso será, es lo que- porque fue lo que hay pro- algo que yo no entiendo. fue lo que propuse, Miren, fue lo que propuse. Me queda- bueno, me queda- no, Lo no. que pasa es que no queda la Me queda una pero pausa hay y una con cuestión. eso vamos a concluir, porque esto se va a poner muy bueno ahora Vale. para cerrar. Pero lo que te iba a decir, que tú hacías la pregunta de si tiene que existir la ley primero o la normativa específica antes de que se edite el contrato de fideicomiso, que se apruebe. No, el propio contrato se puede bastar a sí mismo y si se le hacen correcciones y se satisfacen todas las inquietudes, ese contrato es como los estatutos de una empresa, que es lo que regula. Ahora, ojalá que haya pronto una normativa de los fideicomisos Claro. públicos para despejar todo tipo de inquietudes. Ok, y las auditorías Pero para siempre saber mejor realmente que la cuánto ley fue que nos exista. costaron por fin al Estado las plantas antes de cerrar un contrato con un monto. Yo creo que las auditorías no dependen necesariamente del fideicomiso, sino que están en curso y que deben de darse independientemente Pero está de el lo que monto, suceda. está el monto de las Sí, plantas y sí. de las edificaciones y de Sí. todo dentro del contrato. Entonces eso todavía no se sabe a ciencia cierta. Claro, el monto contrato lo final, único que hace el es real. hacer referencia a lo que indica un contrato, pero eso no significa que sea el valor Ok, real. y eso cambia Bueno, cuando pero ese se valor queda efectúen las fijo hasta que se auditorías. modifique. Ok, No, hacemos la porque pausa para cerrar. ese es el valor de ese contrato. Exacto, hasta que se modifique el contrato queda ese valor. Ok, hacemos la pausa para concluir esta mesa tan interesante. Gracias por su atención. Ya volvemos.